Déjeme ver si llegaron las portadas de los diarios, que prácticamente ya nos va nos va a alcanzar nos va a alcanzar, déjeme ver, las portadas de los diarios estadounidenses. Primero, las portadas de los diarios estadounidenses, nomás creo que nos llegaron 3, pero son importantes. Por ejemplo, el Wall Street Journal lo tenemos por ahí, don David. El Wall Street Journal, su nota principal: Trump retrasa la imposición de aranceles a México y Canadá. Y la desaparición de la oficina de la USA, que es el brazo político de la CIA, así, y una nota sobre los mercados y su comportamiento que puede afectar verdaderamente. Cuando primero notamos una guerra comercial o una guerra arancelaria, es en los mercados, de valores. En México sería la Bolsa Mexicana, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. En Japón sería el Nikkei, que es el índice que cotiza. Allí lo veríamos claramente. Y también nos llegó, ¿cuál, don David? El Financial Times, déjeme verlo porque no lo alcanzo. Los mercados rebotan o regresan después de las pláticas de Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente Trump y la posposición de aranceles a los productos mexicanos. Es decir, una vez que hubo un arreglo, aunque sea momentáneo, dijeron ellos un mes, los mercados se tranquilizaron. Es de veras, lo primero que afectan a problemas como los de las tarifas, es eso, los mercados. Así que hoy amanecen en calma. Ya vimos por lo menos a 2 periódicos regresaron las pláticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Financial Times y Wall Street Journal, que son 2 de los periódicos financieros o económicos más importantes en el mundo. Le dan prácticamente su nota principal. Y déjenme ver, tenemos una de última hora. Dice: el Reino Unido acogerá el próximo 19 de mayo la primera cumbre con la Unión Europea tras el Brexit. Es decir, en todos lados va a haber movimiento, pero lo importante es que el diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente Trump, que terminó en posponer la entrada de los aranceles, que ni siquiera sabemos si va a ser, ha calmado a los mercados en todo el mundo, en todo el mundo, porque lo primero que se notó ayer, yo les dije, es el índice de la bolsa de valores de Japón. ¿Por qué? Porque ellos cierran primero nosotros, están prácticamente no sé cuántas horas, como 12 o más, adelantados. Así que estabilizó a los mercados. Y en eso déjeme decir a toda la gente que hoy sumó a las voces del pueblo: la decisión de Trump tiene sus trasfondos también en los mercados, uno, que es muy importante, pero también porque las empresas estadounidenses advirtieron que traspasarían el costo de los aranceles Trump, así los llaman ahora, los aranceles Trump, a los consumidores. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, que es el Banco Central de Estados Unidos, pero allá lo tienen bien dividido, Ralph Bostic, confirmó que las empresas tienen previsto pasar directamente a los consumidores el aumento de los aranceles de importación. Pero no están seguros cuánto va a representar, pero dice, los productores, los empresarios no lo van a absorber. La cuestión final es que tienen que entender que esto significa inflación. Yo les platicaba, hay un estudio muy clarísimo que se llama efecto lavadora, que se hizo durante el primer gobierno de Trump, que también impuso aranceles. Y el efecto lavadora es muy básico, pero ejemplifica lo que representan. Al final, después de imponer aranceles, las lavadoras, que son un aparato de uso común, de uso doméstico, sufrieron un aumento de 12%. Es decir, sí afectan a la clase
a la clase trabajadora de Estados Unidos. Y yo les decía, pues también a los mexicanos, a los venezolanos, a todo mundo que vive en Estados Unidos, los afectan. Así que va a significar inflación. Para mí, la respuesta es, ¿qué podemos esperar de Trump? Pues es un fascista, un xenófobo y todo lo que implican estas palabras muy cercanas al nazismo, al supremacismo, además de traidor, porque ha traicionado a los latinos que votaron por él, ¿sí? Pero tonto no es, ¿eh? Tonto no es. La economía latina es muy grande y ahora sí se los resumo rapidísimo. ¿Por qué? Porque estamos, no sé a qué hora va a empezar la mañanera, pero ya estamos prácticamente ya nada más estoy esperando a que don David, que ya vio la pantalla abierta, vean, ya está la pantalla abierta, que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero se los explico, se los resumo como, como yo hice mis apuntes. No eran para para el noticiero de la mañana, que es el de Toño Ruiz, eran para la mesa que iba a tener en parte con el licenciado César Gutiérrez Priego y con Pepe Rebeles, pero yo les decía, los latinos representan 3.2 billones de dólares desde 2020. La derrama en impuestos de 368,000, 370,000 millones de dólares. Se prevé que los latinos representen 22.4% de la fuerza laboral de Estados Unidos en 5 años. Es decir, en 2030, los latinos van a representar en Estados Unidos un cuarto de la fuerza laboral total en todos los campos. Y para 2060, el 30%, un tercio de la población, de la fuerza laboral de Estados Unidos va a ser latina en 2030. Aunque en este momento de pronto todo el mundo tiene miedo y no ve nada, porque siguen concentrados en funciones que generalmente se desestiman o los califican como los trabajos que nadie quiere hacer, que eso ya es una mentira. El problema es que están mal pagados y en este momento tienen menos probabilidades de tener beneficios no salariales. Yo les decía, un latino paga impuestos y no recibe nada. Y no se espera que reciba en mucho tiempo. Hay una brecha en los ingresos entre las comunidades estadounidenses, llamémosle blanca, y la comunidad latina, de 288,000 millones de dólares anuales en los ingresos, entre trabajadores blancos y no latinos. Esa es una brecha grandísima, porque representa no solo la pérdida de oportunidades económicas, sino que tiene implicaciones significativas para la capacidad de los latinos de crear empresas, generar riqueza y participar plenamente como consumidores. Es un escenario gravísimo, pero la clase laboral de latinos en Estados Unidos crece, es la que más crece. En 5 años van a ser un cuarto de toda la fuerza laboral. Por eso yo les decía, ¿hay miedo? Sí, hay miedo. Hay miedo y siempre va a haber. Y siempre va a haber. Y déjenme darle otros datos que son, en un escenario de paridad, los salarios de los trabajadores latinos podrían ser más de un 35% más altos y 1.1 millones de latinos adicionales podrían unirse pronto a la clase media en los próximos años. Así que es una población vibrante, trabajadora, que genera millones y miles de millones o billones de dólares, ¿sí? En derrama económica, pero no la entendemos. No la entendemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Así que hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que hacer llegar videos, hay que entender que los latinos crean más empresas y tienen mayores tasas de movilidad intergeneracional. Pero si nos quedamos callados y nos quedamos con miedo, pues nunca vamos a avanzar de eso. Hay que salir y sí, lamentablemente yo se los digo, no se los digo ahora, los dije antes, a algunos les va a tocar. Les va a tocar, los van a regresar. Los van a regresar, ¿por qué? Porque están yendo a escuelas, iglesias, empleos, a todos lados, a todos lados. Y no van a parar hasta que resientan el impacto económico. Vean, están buscando con lupa hasta por abajo de la cama.
Así que nos va a tocar uno, pero hay que levantar la voz. ¿Por qué? Porque ya no somos una comunidad pequeñita, tenemos movilidad y nosotros verdaderamente sí encarnamos lo que alguna vez fue el sueño americano de que el trabajo duro da frutos. No, seguramente hay latinos que no trabajen, pero la mayoría, la gran mayoría, trabaja y un buen. Yo le digo, 15 años allá, 15 años. Conozco bien partes de California, bueno, Chicago ni se diga, Miami, partes de Texas que me tocó cubrir. Este, así que hay que protestar. Eh, Aunque la contribución a ese sueño nos la regresen en forma desigual. Nos la regresen desigual y hay que esperar que en el momento adecuado las autoridades mexicanas tengan la oportunidad de presentar programas para regularizar a los migrantes mexicanos. En estos momentos no se puede aunque quisieran, no se puede. ¿Por qué? Pues por todo lo que estamos viendo. Este, los latinos se enfrentan a barreras similares a las que acabaron superando las oleadas de migrantes que los precedieron. O sea, siempre ha sido igual. Pocos ingresos, poca riqueza, pero lo que hemos hecho no es suficiente, no es suficiente. Y si en algún consulado de México les dicen que no puede, hay que quejarse, hay que quejarse, déjenme ver, no creo que todavía no llega, podemos platicar otros minutos, ya, bueno, ya nos pusieron la pantalla, no, todavía no, todavía no llega, así que hay que entender lo que está pasando, hay que entender Estados Unidos y de pronto es desesperante. Por ejemplo, esta señora que mandó su voz del pueblo y decía, mi esposo está enfermo. ¿Cómo me regreso? Pues hay que insistirle a las autoridades. Hay que escribir sin censura. Otros sitios que también son muy abiertos, hay que darlo a conocer de todas las formas, de tal forma que eventualmente Estados Unidos se vea superado en todo eso. ¿Se va a poder? Yo digo que sí se puede, pero claro, hay que tener mucha paciencia y perder el miedo. Perder el miedo, ¿por qué? Porque de pronto el discurso de Donald Trump, mire, ya llegó la mañanera, al rato nos vemos, hay que escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días.